Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto estar otra vez con ustedes. Y el tema de hoy creo que va a ser muy interesante. Creo que muchos tendrían que escucharlo. Vamos con la intro y otra vez les cuento por qué salió. Bueno, últimamente me he estado dando cuenta que hay mucha gente que pone imágenes o textos de ese pasaje que dice, no te preocupes, eh, Dios peleará la batalla por ti. Y aunque es un texto bíblico, muchas veces puede ser sacado de contexto o puede ser una palabra que no sea para todos. Entiendo que a veces en medio de la dificultad puede ser muy difícil el poder seguir adelante y puede ser un poquito complejo el poder seguir esforzándose. Pero lamentablemente, o mejor dicho, entendiendo el contexto, no es siempre la palabra para todos. Hay una constante que sí se repite en la Biblia, y hay un parámetro que siempre se está dando, y es que simple y sencillamente nosotros necesitamos avanzar. Llegará un momento en el cual Dios pelee toda la batalla por nosotros, pero no es una generalidad. Entonces, sí es mi deseo y es mi intención el poderte animar, el poderte motivar, el poderte dar a lo mejor un segundo aire en estos momentos en los que estás luchando, en estos momentos en los que estás batallando. Y es que a veces cuando uno dice que trata de animar, se toma como si fuera una plática motivacional. Bueno, las pláticas motivacionales van sin sentido, ¿no? O enfocadas en uno mismo. En este caso no es así. Nosotros tenemos un soporte, tenemos el ánimo que nos da Dios a través de su palabra. Y es importante el que nosotros podamos verlo, tomarlo y aplicarlo. Entonces, en ese sentido, hay un pasaje que a mí me ha hecho un poquito de daño. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Y ese pasaje es Romanos 8:37 y dice así: más bien, en todo salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Romanos 8:37. En la versión 60 dice que somos más que vencedores. Y es un texto muy común, es un texto que se escucha mucho en las predicaciones, pero como que yo siempre en todo lo que hacía quería salir más que vencedor. Es decir, no esforzarme mucho, no trabajar demasiado, no hacer grandes cambios, no involucrarme demasiado. Y bueno, pues hace ratito que estaba yo dándole una leída otra vez a este pasaje, de hecho lo puse en mis notas, revisar el contexto, y cuando empecé a elaborar el bosquejo, los apuntes, lo revisé y ahorita lo volví a revisar, y algo que por lo que está sacado de contexto este pasaje es porque aquí se refiere a la salvación, o sea, a las dificultades de la vida, que somos más que vencedores. No dice que no las vamos a pasar, dice que nuestra esperanza está en un tiempo posterior. Ahí somos más que vencedores, o sea que nada de lo que suceda en este mundo nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá separar de lo que Dios tiene para nosotros. Incluso el pasaje habla acerca de la condenación. Dice que si Cristo ya nos justificó, nada nos puede condenar. Entonces, es un versículo sacado de contexto. Y al menos yo, lo cuento así en mi experiencia, quería aplicarlo a todo. A mi trabajo, en el local, en mi familia, en mis relaciones laborales, en prácticamente todo lo que yo emprendiera. Quería que fuera yo más que vencedor, es decir, no esforzarme demasiado y tener el éxito. Cuando no funciona así, vamos a ver cómo es que lo muestra la Biblia, cómo es que algunos hombres de Dios tienen sus luchas, sus procesos. Obviamente no puedo poner todos porque sería un video interminable,
larguísimo, pero dejé algunos. El primero es el caso de Moisés. Este viene en Éxodo 14:10 al 14 y dice: a medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Le dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Y fíjense lo importante aquí. Lo primero, era un pueblo que estaba siendo liberado de la esclavitud. Quien no entienda lo que es en el contexto de la esclavitud, pues se los dejo bien sencillo. Era más fácil para el dueño de un esclavo, y sobre todo en la cultura egipcia, poner a trabajar 24 horas a un hombre sin alimento o con el mínimo alimento, con la mínima manutención, y dejarlo morir, que mantenerlo vivo. O sea, los egipcios no se preocupaban en darle un buen alimento, un buen vestido, en tratar bien a los esclavos. Todo el tiempo la esclavitud ha sido una forma de minimizar los costos a expensas de las vidas humanas. Entonces ellos preferían eso, a ser libres, a salir adelante, a tener lo propio, a llegar a una tierra donde se les prometía que fluía leche y miel. Entonces a veces es un poco incomprensible la forma de pensar de algunas personas, ¿no? Prefieren quedarse estáticas, prefieren quedarse a expensas de que alguien más lo haga por ellos. Y esto es algo que Moisés hace aquí. Él dice: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Y es algo que él dijo. Pero ¿qué es lo que decía Dios? En el versículo del 15 al 17 dice: el Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Dile a los israelitas que continúen su marcha. Ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces voy a demostrar mi poder contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Fíjense las órdenes que estaban dando, o que se estaban dando. Moisés dice: no, deténganse, vamos a ver cómo Dios va a pelear por nosotros. Y Dios dice: no, avancen, caminen, a mí no me pidan ayuda, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Avancen, y tú ponte a trabajar, Moisés. Levanta tu vara y parte el mar en dos. Porque a veces nosotros pensamos y decimos: no, sí, ya, mejor me espero a ver qué Dios puede hacer por mí, a ver cómo la voy a hacer. Y Dios dice: no, avanza, 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 avanza. Y es algo que muchas veces nosotros no queremos afrontar y nos quedamos con el primer pasaje. Nos sentimos derrotados incluso antes de empezar a pelear. Es una mentalidad que tenemos que empezar a cambiar. Y algo que yo me he dado cuenta es que últimamente, sobre todo, yo diría que en estos últimos 6 años, he trabajado más que en el resto anterior de mi vida. O sea, cuando más quieres lograr sueños, cuando más quieres lograr tus metas, va como empezando un hambre y un deseo y un anhelo de querer hacer que se logren, y sobre todo que Dios va dando como esa motivación también. Yo les he contado aquí innumerables veces que el canal fue algo que Dios me pidió y algo que me costó mucho trabajo abrir, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que pues hay una gran satisfacción en esto, ¿no? Y que estoy haciendo un trabajo que, si bien se me hacía algo a mí muy complicado, la realidad es que también pues me llena mucho, me
me hace muy feliz al hacerlo. Vamos con un segundo caso, y es el de Gedeón. Gedeón, un hombre bastante interesante, sobre todo porque, para aquel que no lo sepa, él era un cobarde. Él era una persona muy cobarde. Y sin embargo, cuando Dios se presenta ante él, cuando le habla, le dice que es un hombre valiente, esforzado. Y el tipo estaba limpiando el grano en medio de un lagar, o sea, en una tina enorme donde se hace el vino. Él estaba escondido limpiando el grano para que no se lo fueran a quitar. Pero bueno, dice Jueces 7, versículo 2: el Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Fíjense, aquí había una situación. De por sí el pueblo de Israel estaba bajo presión. Entonces, para poderlos liberar, pues tratas de ocupar la mayor cantidad de hombres que puedas, ¿no? Y aquí lo que dice Dios, dice: no, son muchos. Y no quiero que digan, es que porque nosotros éramos tantos, lo logramos. O sea, cuando a veces Dios toma ciertas cosas, ciertos retos en nuestra vida, es para que nosotros nos demos cuenta que realmente Él es el que hace las cosas. O sea, a veces nos marca eso, nos los pone todavía más difícil, para que podamos saber que Él es el que lo está haciendo y no son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros recursos o nuestra sabiduría o lo que queramos usar, ¿no?, a favor nuestro. A final de cuentas es Él y solo Él que lo pudo hacer. Entonces, Jueces 7, versículos 6 y 7 dice: solo 300 hombres bebieron el agua con las manos. Todos los demás se arrodillaron a beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Imagínate, o sea, es un enfrentamiento militar. Esto es como la historia de 300, ¿no? De la película de Hollywood. Tienes un gran ejército. Y la prueba era que, dice Dios, bueno, para descartar a los hombres, pues primero vamos a ver quiénes tienen miedo. Entonces, de todo el montón que había, dicen, pues ¿cuántos tienen miedo de pelear? Y pues honestamente muchos levantan la mano y dicen, ¿saben qué? Váyanse a su casa. Pero Dios dice, no, son muchos. Hay que reducirlos un poquito más. Y entonces los llevan a beber agua al río. Y dice Dios, el que tome el agua con su mano y la tome y esté al pendiente de lo que está pasando, esté alerta, esos son los que te vas a llevar. Los que agarren y se inclinen a tomar agua directamente del río con la boca son los que vas a dejar. Y es lo que sucede aquí. O sea, a pesar de la dificultad, a pesar de lo complicado que ya era la guerra, que ya era la batalla, Gedeón tenía que avanzar en tomar un paso de fe, de reducir su ejército a solo 300 hombres y enfrentar posiblemente una derrota. Porque siempre está esa posibilidad en nuestra mente. Decimos, híjole, a lo mejor no es de Dios lo que me está diciendo, ¿no? ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a ofrendar? Y eso es algo que yo he visto mucho últimamente. La gente dice, es que los pastores piden el diezmo y la ofrenda y la gente no tiene dinero y a veces no hay ni para comer y no sé qué. Pero yo creo que eso lo hace una persona inmadura, una persona que realmente no ha tenido una experiencia en cuanto al sembrar a través de los diezmos y las ofrendas. En mi experiencia, llevo años haciéndolo y en la temporada en la que yo no quise hacerlo, creo que me fue peor. O sea, es la temporada más difícil financieramente que he tenido, a comparación de cuando he estado dando y diezmando y ofrendando. No me puedo quejar, o sea, no falta el alimento en la casa, no falta para los pasajes, no falta para los tenis, los niños,
gracias a Dios hay una fuente de provisión que siempre se abre a través de un familiar, de un amigo, un conocido, a veces de una manera inesperada. Pero aquellos que dicen, no, es que no hay que diezmar, no hay que ofrendar porque estamos en una crisis, lo que no se dan cuenta es que están cerrando la llave todavía más. O sea, si no está fluyendo, todavía al no dar, está cerrando la llave. Porque lo que haces al momento de estar dando tu diezmo, tu ofrenda, no solo es dar dinero, es demostrar tu dependencia de Dios. Y algo que tiene Dios es que nunca vas a poder decirle, me fallaste. Es algo que yo he querido hacer desde hace muchos años y no lo he logrado. O sea, no hay un momento en el cual yo pueda decir, Dios, me fallaste. A veces puede parecer que se tarda, a veces puede parecer que es inalcanzable el sueño, pero siempre termino reconociendo que todo salió, que todo sucedió, que las promesas se cumplieron. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta cómo en esos pequeños temas tenemos que ir avanzando. Fíjense otro caso, el caso de Josué. Y ese caso también fue muy especial y fue muy parecido al de Moisés. Josué 3:11 al 13 dice: ahora mismo el cofre del pacto del Señor de toda la tierra está a punto de cruzar el Jordán delante de ustedes. Elijan ya a 12 hombres de cada una de las tribus de Israel. Los sacerdotes que cargarán el cofre del Señor entrarán al agua, y en cuanto sus pies toquen el agua, el río se detendrá y el agua se amontonará formando un muro. Aquí es importante notar ¿cuándo sucede el milagro? ¿Cuando lo dices? No. ¿Cuando lo piensas? No. El milagro sucede hasta que entran en acción. Y dice, los sacerdotes que cargan el cofre del Señor entrarán al agua, y en cuanto sus pies toquen el agua, el río se detendrá. Entonces, el milagro no va a suceder porque tú lo desees. El milagro no va a suceder porque tú lo cuentes. El milagro va a suceder en cuanto te pongas en acción. Y hay un milagro que a mí me llena bastante, y es que, digo, no tengo tantas vistas en el canal, pero cuando tú te vuelves un youtuber, por decirlo así, YouTube te va arrojando ciertas estadísticas. ¿Cuánto tiempo te ven? ¿Cuántas visualizaciones tienes? No todas las estadísticas son visibles para ustedes. A uno como el administrador del canal te dan más estadísticas. Y en una ocasión estaba, la verdad, en esa etapa un poco deprimido. Cuando yo les contaba en algún otro video que yo quería cerrar el canal, yo decía, bueno, ya, o sea, no tiene caso. Y de repente me meto a ver, porque hay una parte donde dice público, si no mal recuerdo, y puedes ver de qué países te están viendo. Entonces, cuando yo lo puse, lo vi, decía las últimas 48 horas. Y decía, no hay suficientes reproducciones como para mostrar una estadística. Y dije, bueno, pues, o sea, más a mi favor, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a seguir en esto? Mejor ya lo cierro y se acabó. Pero esa vocecita que a veces es el Espíritu Santo dentro de uno, me dice, dale más tiempo. Entonces me apareció, si no mal recuerdo, 90 días. Digo, hay más opciones, ¿no? Pero puse 90 días. Y me aparecía México y otros países, y México era un porcentaje así como del 30%, y otros países era todo lo demás, ¿no? Pero no me daba más países, solo otros países. Entonces dije, bueno, es interesante, ¿no? Y aparece otra opción que, si no mal recuerdo, dice como desde el inicio de los tiempos, o todos los tiempos, algo así, que es como desde que se abrió el canal hasta la fecha. Y que se me ocurrió y que le doy.
O sea, yo no sabía que me veía gente de Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, creo que España también. O sea, un saludo a todos ustedes que andan por todos lados, por todo el mundo. Gracias por ver estos videos. Y eso fue algo que a mí me motivó a seguir adelante. Entonces, ese pequeñito grupo que podría parecer insignificante es lo que muchas veces va a sacar adelante algo. Y así tiene uno que meterse, mojarse los pies, empezar a hacer algo, y Dios va a ir respaldando y haciendo el milagro. Las aguas se van a detener y el camino se va a abrir. Entonces, lo más increíble de este pasaje de Josué no es que el río se haya partido, porque hoy en día ver ríos, no sé, en otras partes del mundo, pero en México ya es muy deprimente. O sea, son grandes surcos o grandes zanjas con unos hilitos de agua. Y aquí la Biblia explica muy bien cómo era el río, nos da una idea. Dice en el versículo 15 al 16, era época de cosecha y el río estaba crecido. Tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. El agua se amontonó formando un embalse que llegó hasta Adán, un pueblo cerca de Zeretán. También el agua que bajaba hasta el mar Muerto se detuvo completamente. La gente pudo cruzar el río frente a la ciudad de Jericó. Entonces, sí es necesario que vayamos quitando un poquito de nuestra mente el hecho de que Dios resuelva todo, el hecho de que Dios nos apapache y hasta cierto punto nos haga como inútiles, y empecemos nosotros a ejercitar nuestra fe, empezar a mojarnos los pies y empezar a avanzar en los proyectos que pensamos, que soñamos, que deseamos. Incluso hay algunos que no sabemos si son de Dios o no, y lo he contado, es mi caso. Hay muchos proyectos que yo no sé si son realmente de Dios, y que si solo me quedara en el resultado actual y no en la esperanza, ya los hubiera terminado. Pero ¿cómo vamos a ver el cumplimiento de la promesa sin un trabajo, sin un esfuerzo? Hay otro pasaje que también me encanta mucho y creo que es más explícito todavía. Dice 1 Reyes 20, 5 al 9. Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron: Ben-Hadad te dice: ya te he dicho que tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos son míos. Dámelos. Además, mañana a estas horas mandaré a mis siervos para buscar a todos los de tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán a sus propias casas. Así que el rey Acab citó en una reunión a todos los ancianos líderes de su país y les dijo: miren, Ben-Hadad solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera a mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo en entregárselos. Todos los líderes, ancianos y el pueblo le dijeron: no obedezcas, ni estés dispuesto a entregarle todo. Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad diciendo: haré lo que dijiste al principio, pero no puedo obedecer tu segunda orden. Los hombres del rey Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Esta historia es interesante porque llega un rey llamado Ben-Hadad y le dice a Acab: tus hijos, tu esposa y tu oro es mío. Y Acab dice: sí. O sea, el tipo no opone existencia. Si alguien viniera a pedirme a mi esposa y a mis hijos, yo no sé de qué sería capaz, pero no los entrego. Y este tipo lo hace sin pensarlo. Sí, es tuyo, llévatelo. Dices: wow. O sea, ¿dónde quedaron sus principios, sus prioridades? Y al ver la respuesta a este rey, Ben-Hadad, lo que hace es entonces apostar por algo más grande. O sea, dijo: si me puede dar los hijos, la esposa y el dinero, pues vamos a pedirle todo lo demás. Y es ahí cuando Acab entra como en un pánico y dice: no, pues como que ya no me gustó, ¿no? O sea, si ya le ofrecí todo lo demás, yo pensé que ya me iba a dejar en paz, ¿no? Y no sucedió así.
Entonces Acab se empieza a atemorizar, y para no tomar él una decisión lo que hace es llamarle a gente. Y cuando tú empiezas como a pedir opiniones y cosas así, a veces lo que hacemos es pasar la culpa a otros. Es por eso que a muchos no les gusta dar consejos, pero yo algo que les digo siempre: lo mío es solo un consejo, no es una orden. O sea, yo te doy una opinión, un punto de vista, lo que creo que es lo más correcto, y ya tú sabes lo que haces. Dios te va a guiar, Dios te dará un entendimiento, te dará la orden, Él sí te dará la orden de lo que tienes que hacer. Y esto es lo que sucede con Acab. Primera Reyes 23 al 14 dice: en ese momento llegó un profeta que se presentó al rey Acab y le dijo: el Señor te dice, ¿ves aquel gran ejército? Yo te permitiré derrotarlo hoy. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Acab dijo: ¿a quién usarás para derrotarlo? El profeta contestó: el Señor dice, usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios de gobierno. Ya tenían un ejército, pero hay una preocupación extra. Y dice: entonces el rey preguntó: ¿quién debe estar enfrente del ejército? Y el profeta contestó: tú lo harás. En algún video también lo comenté. Y es que a veces no nos gusta tomar nuestras responsabilidades. No nos gusta darnos cuenta que lo que hacemos es importante. Y es una responsabilidad, es mi chamba, es lo que a mí me toca hacer. Y la realidad es que en muchas de las situaciones Dios te va a decir: tú lo harás, es tu trabajo, es tu responsabilidad. Como le decía a Moisés: ¿por qué me pides consejos a mí? ¿Por qué me pides ayuda a mí? Ve y marcha, avancen, caminen. Y en este caso, como se lo dice Acab, tú eres el que vas a ir, tú eres el que vas a ir al frente, tú vas a tomar las decisiones. Y mi querido, mi querida, eso es lo que Dios va a hacer contigo. Tú vas a tomar las decisiones, tú vas a marchar, tú vas a avanzar, tú vas a vencer. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. En esta ocasión puede que no seas más que vencedor, pero saldrás adelante. Y a lo mejor te preguntas: ¿cómo sabes eso? ¿Cómo me puedes asegurar que voy a salir adelante? Y te voy a dar la fórmula, porque no solamente es decirte que lo puedes hacer. Algo que a mí me molestaba mucho de las pláticas motivacionales que a veces yo veía en la iglesia, bueno, no en la iglesia actual, pero sí en alguna ocasión en una congregación, había ciertos pastores que pues hablaban muy bonito. Yo siempre les decía: es como si me dijeran que puedo construir una casa. Y perfecto, sí, yo te la creo. Pero ¿cómo? Yo puedo creer que puedo hacer una casa, pero ¿cómo se hace? Y algo que me molestaba mucho con ellos es que siempre me hablaban de grandes proyectos, siempre me hablaban de grandes cosas, pero nunca me decían lo práctico, nunca me decían el cómo hacerlo. Y eso es lo que te voy a dar ahorita. Lucas 18, 1 al 7 dice: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Fíjense, Jesús tomaba a tal grado las necesidades de sus discípulos y su compromiso con la formación de ellos, que hacía historias para enseñarles la importancia de lo que tenían que aprender. Y dice, les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo: aunque no tengo temor de Dios y tampoco me importa lo que piensan los demás, ayudaré a esta viuda.
Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida imposible. Fíjense cuál es la táctica para recibir de Dios lo que queremos, lo que necesitamos. Insistir. Y me gustó mucho esta versión, es palabra de Dios para todos. Y me gustó esta versión porque dice, es una historia para enseñarles que deben orar siempre y nunca perder la esperanza. ¿Y cuál es la sustancia de la historia? Estar duro y dale, y duro, y dale, y duro, y dale, y duro, y dale. Algo que me he dado cuenta es que Dios busca la comunión con nosotros. Pero esta parte de insistir tanto, yo creo que Dios la disfruta más. Fíjense cómo cierra el versículo 7. Entonces el Señor les dijo: fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus elegidos cuando claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Entonces es increíble darnos cuenta. Si nosotros nos ponemos a pensar en más pasajes, tenemos por ejemplo la resurrección de Lázaro. Las hermanas tenían que hacer un sacrificio muy grande, un sacrificio de su incredulidad, a un grado tal de mover la piedra de una tumba de una persona de 4 días de muerto. En otra ocasión, unos amigos tienen que romper un techo para poder bajar a un compañero y que sea sanado. Una mujer se tiene que abrir paso entre una multitud que yo creo que debió haber sido más grande que un mitin de cualquier político en nuestros tiempos, solo para tocar el borde de un manto, creyendo que iba a ser sanada. Un hombre llamado Jairo tiene que sacrificar su estatus, su ego, su orgullo para acercarse al que él probablemente llamara falso profeta, falso Mesías, y pedirle que salvara a su hijo. Siempre alguien que quiso un milagro tuvo que avanzar, y Jesús fue bien práctico. Si quieres recibir tu milagro, pídeselo a Dios, pero insiste, día y noche. Y es lo que al final dice el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? Hay muchas cosas que nosotros podemos resolver sin necesidad de orar. Y es algo que yo he ido aprendiendo últimamente. Aplicar principios bíblicos que tienen un sustento, que nosotros vamos sembrando y cosechando. Pero también está la respuesta de parte de Dios. Y eso implica estar pidiendo. Algo muy importante es que de esto se forja una relación. Y muchas veces también lo he dicho, nosotros venimos a Dios con necesidades y nos quedamos por gratitud. Vamos conociendo a ese Dios, vamos conociendo a esa persona que hay detrás de ese Dios y nos vamos dando cuenta que no es como nos los cuentan, que es muy diferente. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Yo sé que creo que ocurrió un problema en el momento de pasar los archivos al disco duro, no sé. Pero el tema es que parece que se va a ver una parte del video con una pantalla negra nada más. Entonces, de por sí, el tema de la luz no me gustó. El tema de que se haya visto esa pantalla negra tampoco me gustó. Pero, bueno, no quise regrabar el video todo otra vez porque creo que quedó como yo quería. Por lo menos el audio quedó como yo quería. El mensaje quedó como creo que realmente tenía que ser. Entonces no voy a
a regrabar el video. Creo que está bien así, pero o sea, trataré de que eso no vuelva a ocurrir. Si te ha sido de ayuda el video, te recuerdo que lo puedes compartir, puedes darle un like, pero sobre todo recuerda que en la descripción hay información que te va a ayudar bastante, como leer tu Biblia. Hay planes de lectura, hay un listado de iglesias donde te puedes congregar, buscar las transmisiones. Está también un tema de casas de regeneración, la música de mi amigo Juan Martínez. Vas a encontrar mucha información que te puede ser de ayuda. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, pásala bien y nos vemos en el siguiente video. Chao. Mm-hmm.